Hola a todos, hoy les daré la segunda parte de Leyendas Urbanas. Bien, empecemos. ET. El videojuego enterrado en el desierto. ET es uno de los mayores fracasos de la industria de los videojuegos, en este caso de la compañía Atari. Desarrollado por Howard Scott Warsaw y basado en la película del mismo nombre que el juego, el cartucho de ET fue publicado para Atari 2600 en el año 1982. Tras un éxito rotundo en taquilla por parte de la película de Spielberg, Atari tenía las ventas aseguradas del cartucho y decidieron fabricar varios millones de unidades, incluso más cartuchos que el número de consolas que se habían vendido, ya que se esperaba que una vez saliese el juego todo el mundo fuera corriendo a la tienda para comprarlo y comprar también la consola si hacía falta. El juego del año se transformó en una pesadilla tanto para la compañía como para las víctimas que compraron el cartucho. Unos gráficos simples, una mecánica de juego que no ofrece diversión y un fallo enorme. En una parte del juego puedes caer en un agujero del que no hay escape posible y simplemente tocará apagar la consola. La leyenda urbana cuenta que como los costes de almacenaje del gran número de juegos eran caros y Atari no les encontraba ninguna salida en tiendas, decidió deshacerse de ellos enterrándolos de forma secreta en un desierto de Nuevo México. Hay gente que asegura haber ido al desierto y desenterrado algún cartucho, además los habitantes del lugar donde se supone que Atari enterró los cartuchos han puesto una que dice: aquí descansa Ed y su familia. Códigos secretos para desnudar chicas. Todos los hombres que hayan jugado a los videojuegos se han preguntado alguna vez cómo son las anatomías de las más bellas heroínas. Muchas veces surgen rumores de que se puede desbloquear un modo porno o algo y siempre hay alguien que conoce a alguien que sabe ese código. El primer caso famoso de este tipo fue con el personaje Sonya de Mortal Kombat, sin embargo la existencia del código para desnudarla es tan cierta como que Ricky Martin estaba en el armario. Final Fantasy VII. Resucitando a Aerith. En el Final Fantasy VII nuestra querida Aerith es asesinada por Sephiroth durante la historia del juego sin que se pueda hacer nada para remediarlo. Pero lo más curioso no es esto, sino que según avanzas en el juego seguirás encontrando ítems y armas específicas para este personaje, a pesar de que está muerto. Por lo que se empezaron a barajar hipótesis de que si era posible resucitarla de alguna manera. La explicación más lógica proviene de la historia del juego, pensado en un principio para que saliera en Nintendo 64. Square Enix había sacado las anteriores entregas de su saga de RPGs para los sistemas de Nintendo, pero al llegar a la consola de 64 bits la relación se rompió. En este momento Nintendo comete uno de los mayores errores de su historia y que le hace perder el dominio de las consolas de sobremesa frente a Sony. Haciendo oídos sordos a Square y en su intento porque no le pirateen los videojuegos, Nintendo opta por los cartuchos. Un sistema que ahorra tiempos de carga sacrificando capacidad de almacenamiento. Podría haber cartuchos de más capacidad, pero serían mucho más caros. Square Escaldada saca rápidamente su obra maestra para PlayStation en 3DS. Este podría ser el motivo de que te encuentres ítems y armas de Aerith después de que muera, ya que mucha gente opina que por las prisas no se añadió la parte de la resurrección. Para otros esto completa todavía más el juego y lo hace más grande aún. No han sido pocos los intentos para resucitar a esta chica y hay parches y trucos que permiten seguir usándola aunque muera. Aún muchos jugadores intentan encontrar la forma de poder salvarla o de que resucite sin hacer trampas. En la comunidad española Final Fantasy Maniacs hay un hilo dedicado exclusivamente a esta cuestión llena de misterio. El procesador de la PS2 podría ser usado para dirigir misiles. Cuando salió la PS2, su procesador fue clasificado como supercomputador y por este motivo tuvo unos cuantos problemas Sony, ya que la ley japonesa no permitía exportar este tipo de procesadores porque podían ser usados por gente del tercer mundo para poder realizar grandes cálculos matemáticos y implementarlos en armamento militar como misiles. La ley de exportación cambió, lo que hizo que la PS2 pudiera ser vendida en el resto del mundo. Saddam Hussein importó grandes cantidades de videoconsolas de este tipo para propósitos militares. Lo que realmente le interesaba a Saddam no era el procesador de la consola, sino el coltán, un mineral al que apodan el oro gris y que se da únicamente en algunas zonas del África subsahariana. Aunque a día de hoy Australia es el principal proveedor, el 80% de las reservas mundiales están en el antiguo Zaire. Por este motivo decían que Sony perdía dinero con la consola cuando la empezó a vender. El precio del gramo en el mercado es superior al del oro. Es un mineral superconductor que se comporta mejor que ningún otro ante cambios bruscos y aumentos de temperatura y es utilizado en los dispositivos electrónicos más modernos.
El coltán es imprescindible para fabricar determinados dispositivos integrados, como los de los teléfonos móviles. Cuando estalló la moda de los móviles, el coltán empezó a escasear de forma preocupante, hasta el grado de tener que hipotecar la producción mundial. Por este motivo, las operadoras están tan concienciadas con los planes Renové, en los que te descuentan dinero por el móvil viejo. El coltán ha generado varias de las peores guerras en el África subsahariana en los últimos años y financia a paramilitares en zonas de conflicto. Muchos controladores de videoconsolas son también adaptados para usos militares, ya que cada vez son más los militares que demandan los joysticks para controlar algunos tipos de proyectiles o robots usados en las batallas. Hace unos días publiqué un artículo en el que el ejército americano usaba un pad de Xbox 360 para controlar un robot de apoyo en Irak, XD. El Street Fighter raro. Cuando los salones de máquinas arcade eran un negocio rentable, no como ahora que las únicas máquinas que dan dinero son las tragaperras, hablando con los amigos surgían historias sobre máquinas iguales en las que el juego era algo distinto. En muchos casos esto estaba propiciado por el afán recaudatorio de los dueños de los salones, quienes se habían metido dentro del panel de configuración y habían aumentado la dificultad para poder sacarles los cuartos a los jugadores de una forma más rápida, especialmente eficaz cuando las máquinas eran nuevas y se formaban colas. Pero dejando los aumentos de dificultad aparte, en una ocasión apareció una máquina que de nueva no tenía nada. Un Street Fighter más, dijeron algunos tras haber jugado al The World Warriors y al Champion Edition. Pero nada de eso. Esta máquina era completamente diferente. Conocido como el Street Fighter II Champion Edition Rainbow, este juego es un add del título original de Capcom al que se le añaden unas cuantas novedades bastante extrañas pero que añaden un plus de emoción y diversión a un juego que muchos teníamos muy trillado. Las magias son mejores. Muchos luchadores disponen de Hadokens, estos son dirigibles y podemos tener varios al mismo tiempo en pantalla. El juego se movía mucho más rápido que el arcade original. Se podía cambiar de jugador durante la partida pulsando la tecla Player 13, la posibilidad de lanzar casi cualquier tipo de ataque en el aire, etc. La PlayStation de Sony y Nintendo. A principios de los años 90 la SNES lideraba el mercado de las 16 bits, manteniendo una dura rivalidad con la Mega Drive de Sega y en menor medida con la TurboGrafx de NEC. Por aquel entonces la palabra multimedia sonaba a futuro, y se llegó a pensar que la compañía que dotase a su sistema de la capacidad de reproducir CDs podría alcanzar el liderato sin despeinarse. Así comenzó una de las batallas de marketing más duras de la historia de los videojuegos. Las revistas del sector se llenaron de noticias que no hacían más que crear e incrementar la expectación de los usuarios. El Turbo CD de NEC o el Sega CD de Sega prometían juegos con mejores gráficos, un sonido de cine y una duración nunca vista hasta la fecha. ¿Y Nintendo? Pues como buena previsora tenía unas bajo la manga desde hacía mucho tiempo. Cuando la Super Nintendo era tan solo un prototipo, firmó un acuerdo con Sony para utilizar su procesador de sonido y diversos componentes en la fabricación de su consola, y en el caso de que ésta dispusiese de una unidad de CD, Sony sería la encargada de fabricarla. Por otra parte, Sony se reservaba el derecho de comercializar una videoconsola compatible con los juegos de la 16 bits de Nintendo y con el Super CD. Así pues, Sony y Nintendo presentaron de la mano la unidad lectora de CDs para la Super Nintendo bajo el nombre de SNES PlayStation Project. Pero este acuerdo entre las dos compañías niponas ponía en desventaja a Nintendo. Habían cambiado muchas cosas en los últimos años, y la Super Nintendo ostentaba una posición muy envidiable en el mercado. En el caso de llevarse el contrato a cabo, Nintendo dependería de Sony para la fabricación del SNES CD, y por otra parte Sony podría lanzar su propia consola compatible, plantando cara en el terreno de juego a la 16 bits de Nintendo, Mario Kart 64. La censura, la versión japonesa de Mario Kart 64 aparte de ser divertidísima y muy adictiva contaba con varios guiños a marcas como Agip, Marlboro y Mobil 1, relacionadas al mundo motor. Así, por todos los circuitos había carteles de Luigi y Mario, con logos idénticos a los originales. Sin embargo, cuando el juego llegó a Estados Unidos, la censura eliminó totalmente esos anuncios, para evitar posibles denuncias por el uso indebido de las marcas. Toda una exageración en mi opinión, pero ya vimos cómo Capcom cambió los nombres de los luchadores de SFI para evitar demandas.